Un segundo síntoma que suele ser y que es muy frecuente y además muy discapacitante incluso desde el punto de vista social son los síntomas geniturinarios o las complicaciones geniturinarias, tanto de la esfera sexual, impotencia en los varones, dificultad para la eyaculación o dolor en las relaciones sexuales en la mujer o pérdida del deseo sexual. En cuanto al síntoma generalmente más habitual o como queja más habitual, que es la disfunción geniturinaria, puede ser una dificultad para iniciar la micción o una dificultad para retener la orina, lo que le llamamos nosotros técnicamente polaquiuria. Es un deseo del paciente de ir muchas veces y orinar pocas cantidades. En el primero de los casos podemos hablar de un trastorno que generalmente es una vejiga hiporrefléxica, y en el segundo de los casos generalmente es una vejiga hiperrefléxica. Lo habitual es que haya una combinación de ambas cosas y por eso el tratamiento puede ser un poco más complicado, porque exige primero un estudio urodinámico que lo hace el urólogo. Son urólogos generalmente ya entrenados en este tipo de trastornos, y lo que nos van a decir es qué tipo de fármaco podemos utilizar. Si es una vejiga hiperrefléxica, a veces hay que bloquearla, bien sea con fármacos orales. Hay varios de ellos que no entraremos ahora en los nombres para no complicar la explicación, o en ocasiones lo que hay que hacer es bloquear la vejiga con un fármaco que es la toxina botulínica. Esto, que a veces puede resultar o puede sonar complejo, lo que conseguimos es que la vejiga sea capaz de retener durante más tiempo, y aunque en ocasiones tiene como problema el que el paciente tiene que autosondarse, le permite retener orina y por lo tanto tener una relación social que en otras circunstancias sería muy complicado. Por ejemplo, estoy recordando ahora pacientes que tienen que ir al cine y tienen que ponerse cerca del pasillo para poder levantarse en cualquier momento sin molestar a nadie, pacientes que están en un restaurante y tienen que ponerse cerca del baño, etc. Con este tipo de técnicas esto se puede conseguir evitar o al menos mejorar. En otras ocasiones lo que sucede es lo contrario, es decir, son pacientes en donde la vejiga no es capaz de vaciarse, bien sea porque no haya suficiente fuerza o porque el esfínter, bien sea el esfínter voluntario o el esfínter involuntario, no se relaja lo suficiente. En esas circunstancias se pueden utilizar cierto tipo de fármacos que se llaman bloqueantes alfa-adrenérgicos. Tampoco voy a entrar en los nombres para no complicarnos, pero eso sí que ya exige una combinación de tratamientos que indudablemente tiene que ser el urólogo el que nos vaya a guiar acerca de cuál sería la mejor opción. Podemos utilizar otro tipo de técnicas como puede ser el TENS, pero vuelvo a repetir que eso son técnicas que deben ser ya más de uso por un especialista en urología.